Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo habéis pedido, vamos a hablar de las frutas que pueden comer los periquitos. En concreto, os enseñaré qué fruta podemos darle a nuestros periquitos, las propiedades y beneficios de cada una de ellas, las formas de dárselas y una serie de trucos y recomendaciones que iremos viendo a lo largo del vídeo. Así que si os interesa, coge bolis y papel, que empezamos. Las frutas son un alimento esencial para completar la alimentación de nuestros periquitos, ya que les aportan numerosas vitaminas y minerales muy beneficiosos para su salud. A continuación os voy a decir qué tipos de frutas pueden comer los periquitos y qué propiedades y beneficios le aportan cada una de ellas. Los periquitos pueden comer manzana, pera, albaricoque, melocotón, plátano, moras, grosellas, arándanos, frambuesas, fresas, cerezas, ciruela, naranja, mandarina, limón, melón, sandía, coco, higos, uvas, mango, papaya y piña. Los frutos rojos, que básicamente son las frambuesas, grosellas, fresas, arándanos o las moras, son frutas ricas en vitamina C principalmente, por lo que prevendrán muchas enfermedades y al ser ricas en betacarotenos van a contribuir a que nuestros periquitos luzcan un plumaje más bonito y con colores más vivos. Además, son grandes antioxidantes, por lo que ayudan a eliminar aquellas toxinas que puedan resultar dañinas y que a la larga puedan ser origen de enfermedades. Y por último, son alimentos que facilitan la digestión y que regulan el tránsito intestinal. El melocotón y el albaricoque son frutas que contienen grandes cantidades de minerales como el fósforo, el potasio o el calcio y de vitaminas como la vitamina A y la vitamina C. Además, son antioxidantes y contienen grandes cantidades de betacarotenos, por lo que al igual que los frutos rojos contribuyen a mejorar el plumaje de nuestros pájaros. Y también, al contener fibra, son frutas que podemos utilizar para prevenir o combatir el estreñimiento. El plátano es una fruta muy nutritiva y con muchas vitaminas, aunque puede ser un poco pesado para ellos, por lo que hay que aportárselo con moderación de manera esporádica y en poca cantidad. La naranja, el limón y la mandarina son frutas con una gran cantidad de agua, lo que va a ayudar a refrescarlos y a combatir el calor de manera natural. También, además de contener grandes cantidades de vitaminas, especialmente de vitamina C, lo que las convierte en excelentes antioxidantes naturales, ayudan a prevenir y combatir de manera natural los resfriados, a la vez que incrementan las defensas del organismo de nuestros periquitos, fortaleciendo su sistema inmunológico. Sin embargo, este tipo de frutas no es recomendable utilizarlas durante la precría ni durante la cría, ya que son frutas que ayudan a controlar y reducir el celo de nuestros ejemplares. Otras frutas que contienen gran cantidad de agua y que les encantan a los periquitos son el melón y la sandía. De estas frutas no debemos abusar mucho de ellas, sobre todo en el caso de la sandía, ya que como digo es una fruta que tiene grandes cantidades de agua y un consumo excesivo podría provocarle diarreas leves. No obstante, en verano, con la llegada de las altas temperaturas, sí podéis colocarles una pequeña ración porque les encanta y se van a refrescar e hidratar. El coco es una fruta muy nutritiva y con gran cantidad de vitaminas y minerales como la vitamina B, C o E, el fósforo, el potasio o el calcio. Además, es un alimento indispensable para la preparación de las hembras durante la cría, ya que al ser un alimento rico en grasas, favorece que éstas obtengan la reserva de grasa suficiente para afrontar la cría con éxito, además de que ayuda a que los pichones crezcan más sanos y fuertes. Y también, al ser un alimento rico en fibra, mejora el tránsito intestinal y ayuda a prevenir y combatir el estreñimiento. La piña, al contrario que el coco, es una fruta que contiene muy pocas grasas y que además contiene bastante agua, por lo que es un alimento ideal para aportarle a aquellos ejemplares que estén un poco gorditos y que queramos bajar de peso. Las ciruelas, como casi todas las frutas, poseen grandes cantidades de vitaminas y minerales. Además contiene grandes cantidades de fibra, lo que contribuye a un buen funcionamiento del aparato digestivo, siendo muy útil en casos de estreñimiento. Sin embargo, esta fruta debemos suministrársela muy poca cantidad a nuestros ejemplares, ya que debido a su alto contenido en fibra puede provocar diarreas. El higo es una de las frutas más beneficiosas para la salud de nuestros ejemplares, debido a que contiene gran cantidad de nutrientes de los que destacan la vitamina A, B, C y E, el calcio, el fósforo y el hierro, y también es un alimento muy hidratante y que contiene una gran cantidad de fibra, por lo que como os he comentado anteriormente, es una fruta que podemos utilizar para combatir el estreñimiento. Y por último, las uvas es una fruta que aparte de ser muy hidratante y de encantarle a nuestros periquitos, le aporta muchas vitaminas y minerales como la vitamina B3, el calcio o el fósforo. En cuanto a las formas de aportarle las frutas a nuestros periquitos, tenemos varias formas y posibilidades. La primera forma sería directamente,
Es decir, coges un trocito y se lo colocáis en el interior de la jaula con una pinza de frutas. O si no tenéis este tipo de pinzas, siempre podéis utilizar una pinza de la ropa que también da muy buenos resultados. La segunda forma sería aportarle la fruta troceada en trozos pequeños en un pastero o recipiente pequeño, que colocaremos en el interior de la jaula en una zona de fácil acceso para ellos para que puedan comérsela bien. La tercera forma sería aportarle la fruta en forma de ensalada. Para ello cogemos las frutas que deseemos y las troceamos en trozos pequeños para que puedan disfrutar de cada una de ellas. Las ensaladas las podemos hacer en función de las frutas que tengamos en casa y en función de las que prefieran nuestros periquitos. Por ejemplo, en mi caso suelo ir alternando manzana, peras, uvas, naranjas, etc. Es decir, podemos hacer una especie de ensalada de frutas e incluso si queréis, también podéis añadirle algunas verduras como el brócoli, el maíz, el calabacín o el pepino. Si queréis que en otro vídeo veamos qué verduras le podemos dar a los periquitos, dejármelo en los comentarios. Y en una semana os preparo otro vídeo similar a este en el que hablemos sobre todas las verduras que pueden comer los periquitos o los pericos australianos. Además, de manera ocasional, si queremos y tenemos la posibilidad, sería interesante espolvorear una pequeña cantidad de espirulina sobre las frutas, ya que como vimos en un vídeo anterior del canal, la espirulina es un complemento ideal en la dieta de los periquitos que les aportará muchas vitaminas, minerales y proteínas, y que además aumenta las defensas del organismo de manera natural y mejora el color del plumaje de los periquitos. Por aquí arriba y en los comentarios del vídeo os dejo el enlace del vídeo en el que hablamos de los beneficios de la espirulina para los periquitos. Otra forma de colocarle una porción de fruta sería junto a la pasta de cría que normalmente le aportemos a nuestros periquitos. Para ello solo tendréis que elegir entre una o dos frutas y las cortáis en trozos pequeños para después mezclarlas bien con la pasta de cría, lo que le aportará una mayor humedad y la hará más apetecible para ellos. Por último, en el caso de que no podamos aportarles frutas frescas, siempre podemos optar por la opción de aportárselas deshidratadas. En el caso de que optéis por esta opción, siempre intentad que las frutas deshidratadas que le deis no tengan añadido ningún tipo de azúcares adicionales. De todas formas, os comento esta forma para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, pero mi consejo es que siempre que podáis se las pongáis frescas, que es más natural y les va a aportar todas las vitaminas que contienen y a la vez se van a refrescar e hidratar. La primera recomendación o consejo es que lo ideal sería colocarle pequeñas raciones de frutas o verduras 2 o 3 veces por semana. En mi caso, a mis periquitos les suelo poner frutas o verduras los lunes, los miércoles y los viernes. Y siempre, antes de aportarle cualquier tipo de frutas a los periquitos, tenemos que lavarlas muy bien y si podemos lo ideal sería pelarlas y retirarles la piel para asegurarnos de que no haya ningún tipo de residuo que pudiera afectar a su salud. El segundo consejo sería que cuando le pongáis la fruta os aseguréis de colocarla en un lugar de la jaula alejada de la rejilla del suelo o de la bandeja, para evitar que puedan entrar en contacto con las heces y que puedan aparecer algún tipo de bacteria que fuera perjudicial para ellos. Otro consejo es que tengáis en cuenta que independientemente de la forma que elijáis de aportarle las frutas y verduras, tenéis que colocar la cantidad justa o la que creáis que se pueden comer. Y a las pocas horas retirarles el sobrante para evitar que se estropee y que los periquitos puedan comer alimentos en mal estado, ya que son alimentos muy perecederos. Y por último, siempre que podáis sería conveniente aportarles pequeñas raciones de frutas en días muy calurosos, porque les va a refrescar y les va a ayudar a combatir mejor la calor. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y sobre todo os sirva. Si es así ya sabéis, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón que aparece por aquí, para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre periquitos y como siempre, les espero en el próximo vídeo.